gracias porque tú resucitaste. Gracias, Señor, porque esa resurrección nos da la seguridad de que nosotros también alcanzaremos esa resurrección. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y voy a suplicarles que abran sus Biblias en la epístola de Pablo a los Corintios, la primera epístola, en el capítulo 15. Y les voy a suplicar que mantengan sus Biblias abiertas en este pasaje. La reseña de un libro preguntaba: ¿puede el hombre moderno creer que Jesús resucitó? Reflexionemos. ¿Solo al hombre moderno se le dificulta creer en la resurrección de Jesús? No. Los discípulos de Jesús no comprendieron las enseñanzas de Jesús acerca de su resurrección, porque no creían que el mismo Jesús moriría y resucitaría. Por otro lado, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, se relata que los atenienses, al oír que Pablo discutía con los epicúreos y con los estoicos acerca de un nuevo Dios, por curiosidad se llevaron a Pablo al Areópago para que allí siguiera exponiendo. Pablo pronunció un sustancioso discurso acerca del Dios invisible, creador, omnipresente, sustentador, soberano, que se relaciona con el ser humano, al que creó a su imagen. Ese Dios busca a todas las personas para que se arrepientan, porque todos sus actos serán juzgados, dijo Pablo, por aquel varón levantado de los muertos. El interés de los atenienses se esfumó cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos. Dice el libro de los Hechos que unos se burlaron y otros decían: y ya te olvidemos en otra ocasión acerca de esto. Los epicúreos eran politeístas. Creían que los dioses se relacionaban con los hombres. Los estoicos, por su parte, creían en una razón divina, no en una persona, no en un Dios personal, sino en una razón divina, impersonal y determinista, que ordenaba y controlaba la totalidad de la vida de los hombres. Ambas corrientes filosóficas se desarrollaron en el siglo IV antes de Cristo. Y desde siempre, no solo hace 24 siglos, han existido personas para quienes lo único real y posible lo constituye lo que nuestros limitados sentidos, la vista, el oído, el tacto, percibe, y afirman que no debe discutirse acerca de la resurrección, pues es una cuestión de fe. Sí, debemos reconocer, la resurrección es un asunto de fe, pero la fe no consiste en un salto al vacío, sino tiene pautas que la guían, como lo expone Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, del versículo 1 al 22, pasaje que supongo que sigue abierto en sus Biblias. Y él desarrolla 3 argumentos que fundamentan la resurrección. Primero, la declaración de fe en la resurrección de Jesús. Segundo, el fundamento de la fe en la resurrección de Jesús. Y tercero, la importancia de la congruencia de la fe en la resurrección.
Y concluye con una promesa para los creyentes: resucitaremos. Las cartas a los Corintios, Pablo las dirigió a una iglesia, a creyentes en Cristo. Por tanto, empieza este capítulo 15 recordándoles su situación espiritual. Leemos en los versículos 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Pablo les recuerda a los corintios que él les predicó el evangelio. También les recuerda que ellos creyeron en el evangelio, que ellos perseveraban en el evangelio. Otros han traducido la palabra perseveraban como se mantienen o permanecen firmes. En griego la idea es más fuerte, más contundente. Dice, estáis anclados en el evangelio. Y por último, crecen en el evangelio. Dice, sois salvos. El tiempo de sois salvos indica que continúan siendo salvados. Y se refiere a la santificación, el proceso de crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios y en el perfeccionamiento del carácter fruto del Espíritu Santo, por el cual cada día el carácter del creyente se parece más al carácter de Cristo. La declaración de fe se expresa en 1 Corintios 15, 3 y 4. Síganme ahí con su vista. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo comunicó lo que recibió y creyó. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Eso dice Pablo en el versículo 3. Pablo tuvo 3 fuentes de aprendizaje. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez por qué Pablo persiguió a la iglesia? La respuesta resulta muy simple. Porque rechazó lo que había oído. Y esto que oyó fue su primera fuente. Luego, la fuente más importante, la revelación directa de Dios. Y lo que recibió a través de otros cristianos. Tuvo un gran guía y compañero, Bernabé. Además estuvo en Jerusalén, donde seguramente conversó con Pedro y Jacobo, el hermano del Señor, que para cuando conversaron ya había creído en Jesucristo como Salvador, como el Mesías. La declaración de fe tiene como fundamento 3 hechos. 3 hechos interpretados a la luz de las Escrituras. El versículo 3, la segunda parte dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Sin duda, Pablo se refería a lo profetizado por Isaías. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La muerte de Cristo sin la interpretación que de esta muerte hicieron Isaías, Jesús mismo y los escritores del Nuevo Testamento, no hubiera trascendido hasta nuestros días sin esa interpretación. Se habría olvidado, se habría aceptado como una muerte igual a la de los miles de muertos que fueron antes crucificados por otras razones. Ya el viernes nos hablaba el pastor Gustavo Luján acerca de 2000 crucificados
por Alejandro Magno. ¿Sí? Dice el versículo 4, la segunda parte, fue sepultado conforme a las Escrituras. En Lucas 23 se nos narra que cuando Jesús ya había muerto, José de Arimatea fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual no había sido puesto nadie. Los sepulcros nuevos se asignaban a las personas ricas o importantes. Isaías también, pero en el capítulo 53, 9, dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Se cumplió pues esta profecía de Isaías. La muerte y resurrección de Cristo no necesitaban comprobarse, puesto que habían sucedido relativamente hacía poco tiempo. Y había muchísimos testigos. Pablo recurre solo a ellas para interpretar ese hecho. Dice el versículo 4, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dos pasajes del Antiguo Testamento apoyan esta afirmación, dos pasajes proféticos. Salmo 16, 8 al 10, de manera específica el versículo 10 que dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pero también Oseas lo dice allá en el versículo 6, versículo 2, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Además, Jesús mismo había enseñado que como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Para la resurrección de Jesús, un hecho sobrenatural para cualquier ser humano, cualquier persona sensata, pues exigiría testigos. Pablo interpreta con base en la Escritura la muerte, la sepultura y la resurrección, pero fundamenta con las Escrituras y además con testigos la resurrección. Pablo no cita a todos los testigos de la resurrección. Los evangelistas narran otras experiencias con el Jesús resucitado de más testigos de los que menciona Pablo. Pablo no cita los testigos de manera exhaustiva o cronológica, sino cualitativamente. El versículo 5 dice que apareció a Cefas, el más cercano, temerario y a la vez miedoso y desalentado de sus discípulos. Y era el líder. No tenemos detalles de esa aparición de Jesús a solas con Pedro. Lo dieron a conocer los discípulos que iban a Emaús y que se les apareció el Señor. Ellos dijeron, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. ¿Por qué se encontró el Señor Jesús a solas con Pedro? Leímos hace un momento en Juan 20 que Juan y Pedro fueron a la tumba, pero no fueron porque creyeran en la resurrección de Jesús, sino a comprobar el dicho de María Magdalena, se han llevado del sepulcro al Señor. Iban en busca de un cadáver. Juan llegó primero a la cueva, pero Pedro entró primero. La Biblia, hermanos, es creíble porque es congruente. Sus personajes siempre son congruentes. Juan llegó primero, era más joven, pero Pedro entró primero porque era el más atrevido, el más intrépido. Se dice que en las cuevas, donde las hacían sepulcros, había una especie de escalón para entrar.
Estaba la entrada y luego un escalón. Seguramente que Juan se quedó en el escalón y ahí se asomó, pero no entró. Pedro sí, él llegó corriendo y se metió. Pero ambos observaron lo mismo. Como una crisálida, hermanos, estaban los lienzos en que había sido envuelto Jesús, dice, y el sudario enrollado en un lugar aparte. Jesús atravesó los lienzos, hermanos, y el sudario y la gran piedra. El Señor no necesitó de alguien que lo desatara, que le quitara los lienzos, como en el caso de Lázaro. El Señor simplemente se levantó y ahí quedaron los lienzos. Tampoco se requirió que quitaran la piedra. Siempre se ha dicho que no se fue quitada la piedra para que Jesús saliera, sino para que entraran los testigos a comprobar que la tumba estaba vacía. La gran diferencia entre los discípulos es que Juan creyó y Pedro no. Porque no creyó, necesitaba una experiencia personal con el Cristo resucitado y por eso Cristo se le apareció a él. Prosigue el versículo 5. Y después a los 12, a sus entonces miedosos discípulos y amigos. Ya eran 11, pero se conservaban el título de los 12. Es como a veces oímos un dueto y dicen que es un trío, ¿verdad? Relata Juan que el día de la resurrección, pese a la noticia de que había resucitado, los discípulos estaban reunidos con las puertas cerradas, dice, por miedo a los judíos. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, dice el versículo 6. Se identifica esta aparición con la ocasión cuando el Señor dio la gran comisión que encontramos allá en Mateo capítulo 26, del 18 en adelante. Pablo tuvo dos propósitos al mencionar esta aparición, diríamos que a una multitud. Proporcionar un dato contundente por el número de testigos, y dice él que todavía vivían muchos de estos 500. Y destacar la trascendencia de la resurrección para que obedezcamos el mandato de hacer discípulos en todo el mundo. Las siguientes dos apariciones citadas en el versículo 7 solamente las reporta Pablo. Jesús apareció a Jacobo. Este era uno de los hermanos de Jesús, un incrédulo durante todo el ministerio de Jesús. Durante el ministerio de Jesús, ni sus hermanos ni sus hermanas creyeron en él. Incluso llegaron a pensar que estaba fuera de sí. Ustedes lo pueden ver ahí en Juan 7, en Marcos 3 y en Marcos 6. Y dice que después a todos los apóstoles. ¿Por qué menciona una aparición a los 12 y otra a todos los apóstoles? Con todos los apóstoles se refiere a todos aquellos que Jesús escogió y envió a predicar y a dar doctrina y organización a la iglesia que nacería. El término apóstol significa enviado, ¿sí? Y había, diríamos, un sentido de apóstol cuando se refería a esos 12 que estuvieron con él. Para ser apóstol de esos, tenían que haber visto a Cristo en su ministerio y haber visto al Cristo resucitado. Pero a otros que solamente eran enviados también se les decía apóstoles, porque eso es lo que significa la palabra. A Bernabé y a Jacobo se les llama apóstoles. Y ellos no creyeron durante el ministerio de Jesús. Es probable que sí.
pero se les consideraba también apóstoles. Y había otros. Antes de pasar al último testigo, resulta importante detenernos a reflexionar alrededor de estas apariciones que he mencionado. Fíjense, Pablo menciona testigos presenciales de primera mano. Vieron estos testigos, oyeron, incluso algunos tocaron a Jesús, comieron con Él, conversaron con Él. La mayoría podían ratificar su testimonio. Habían transcurrido 25 años de su resurrección y seguramente que algunos todavía vivirían. Antes de estar con Jesús, ya resucitado, todos eran incrédulos de la resurrección. Y no solo Tomás, nosotros siempre mencionamos a Tomás, pero todos estaban desorientados, desalentados, tenían miedo y algunos hasta estaban avergonzados. Después de su experiencia con Jesús resucitado, ¿qué sucedió con los testigos? Menciono dos, nada más dos, que ilustran lo que sucedió con todos los demás. A Jacobo, su hermano, incrédulo durante su ministerio, lo hallamos unos días después de su resurrección, con su madre, María, y sus hermanos, orando con los discípulos. Y unos 19 años después, Jacobo era el pastor principal de la iglesia de Jerusalén. 50 días después de haber visto al Cristo resucitado, Pedro predicó a una multitud un valiente y poderoso mensaje que incluyó la resurrección de Jesús. Creyeron y fueron bautizados ese mismo día 3,000 personas. Solo existe una razón para esta radical transformación de sus discípulos, incrédulos, temerosos, miedosos, en unos discípulos valientes que expusieron hasta su vida la fe en la resurrección de Jesús, de la cual fueron testigos. Continúo con el último testigo, versículo 8. Escribió Pablo: al último de todos me apareció a mí como a un abortivo. Esta palabra algunos la han interpretado mal, pero califica su experiencia simplemente como un suceso fuera de tiempo, como los abortos, ¿sí? Siempre son fuera de tiempo. Entonces, así consideraba Pablo que había sido la visión que él tuvo de Jesús, porque lo vio aproximadamente un año después de la resurrección de Jesús, y fue la última aparición. Pablo se consideraba el más pequeño de los apóstoles y decía: no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia del Señor. Y reconoció que por la gracia de Dios, decía, soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Reconoce que por la gracia de Dios había trabajado arduamente por su Señor. Y observen que él enfatiza el trabajo, no los resultados. El centro del fruto de conocer al Cristo resucitado no es el éxito numérico, sino cumplir la voluntad de Dios. El crecimiento no le pertenece a los siervos, ese lo da Dios. El fruto, pues, de conocer al Cristo resucitado no es el éxito numérico, sino cumplir la voluntad de Dios. Del versículo 11 se infiere que había concordancia entre la predicación de todos los apóstoles, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. También con este versículo introduce el tercer asunto, la importancia de la congruencia
de la fe en la resurrección. Versículos 12 al 19. Observen la falta de lógica de algunos corintios. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo algunos entre vosotros dicen que no hay resurrección de muertos? No cumplían con el principio lógico de la no contradicción. Algo cierto no puede ser a la vez falso. Decían los corintios, Cristo sí resucitó, pero no hay resurrección. Pablo expone las 6 sombrías implicaciones de suponer como cierto que no hay resurrección. 1. Cristo no resucitó, versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. 2. Nuestra predicación y fe serían vacías, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. 3. Seríamos mentirosos, unos testigos falsos de Dios. Y se constituye esto en un testimonio en contra de Dios. Dios también mentiría porque no cumpliría sus promesas. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. 4. Tus pecados no han sido perdonados. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Cristo hubiera sido un mártir, pero no un salvador victorioso e inmortal. Nuestra fe en el perdón de los pecados y nuestra justificación serían pura ilusión, pues estos se basan en su muerte y resurrección. Romanos 4:25 dice que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. 5. Los creyentes muertos están perdidos, aniquilados, ya no existen. Dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Durmieron es un eufemismo, hermanos. Un eufemismo es una palabra suave para no decir una fuerte. ¿Sí? Durmieron, pues, están muertos. Perecieron significa que desaparecieron, que han sido aniquilados, que ya no existen como cualquier otro ser vivo que muere. 6. Viviríamos engañados con una esperanza falsa. En la Biblia de Jerusalén, la traducción del versículo 19 es muy clara. Dice, si solamente para esta vida tenemos nuestra esperanza en Cristo, somos los hombres más dignos de compasión. Porque si Cristo no hubiera resucitado, pues la única vida que tendríamos es esta. Y aunque eran politeístas, entonces los epicúreos tendrían razón. Deberíamos disfrutar todos los placeres mundanos de la vida terrenal porque no hay otra vida. Porque seríamos aniquilados, nos convertiríamos en polvo, solo en polvo. Ni siquiera, como decía el poeta Neruda, en unas flores amarillas. Nada, polvo, hermanos. Pero al creyente no lo rige este sombrío panorama. El creyente en Cristo posee la certidumbre de la resurrección de Cristo y la propia, basada en la interpretación de las Escrituras y en las pruebas testimoniales de la resurrección de Jesús mencionadas por Pablo, y la fe en la promesa de nuestra resurrección.
Ahora sí vamos a usar la Biblia. Leamos juntos del versículo 20 al versículo 22. Leamos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pregunto, ¿por qué seremos vivificados o resucitados? Enumero 4 razones que Pablo proporciona en este pasaje. Resucitaremos porque Cristo resucitó victorioso. Dice, entró por un hombre, por Cristo, la resurrección de los muertos. El tiempo del verbo resucitó aparece en el versículo 4, 12, 13, 14, 17, 20. En griego, el modo y el tiempo del verbo resucitó indica una acción que sucedió y permanece. Queda resucitado, ya no muere. No como Lázaro. Lázaro resucitó pero volvió a morir. Cristo no. Cristo ciertamente es el primer resurrecto victorioso con un nuevo cuerpo, inmortal y glorificado. Adán y Cristo son cabezas de una nueva creación. Adán nos representó y falló. Cristo nos representó y triunfó. Nosotros viviremos, resucitaremos. Pablo desarrolla 3 razones por las que resucitaremos los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. No las vamos a tratar, nada más se las voy a mencionar. Se las llevan de tarea, versículo 45 al final. Resucitaremos porque necesitamos un cuerpo vivificado en el cielo. Versículos 45 a 50. No podemos entrar al cielo con estos cuerpos. Resucitaremos porque es necesario para que la profecía se cumpla. Versículo 54. Resucitaremos para demostrar que Cristo salió victorioso de la muerte y nosotros con él. Versículo 57. En esta peligrosa etapa que vivimos, se acrecienta nuestra conciencia de nuestra fragilidad como seres humanos y que la muerte es una amenaza, una posibilidad muy cercana para cualquiera de nosotros. Me decía la hermana Lupita Ramírez el viernes en el culto que tuvimos por la muerte de nuestro hermano Ramón. Me decía, yo soy la enferma y se murió él. Y así es, hermanos. No sabemos cuándo, pero es una posibilidad muy real. Alguien dijo que uno solamente será libre cuando uno no ame la comodidad y no tema a la muerte. Me refiero al miedo a dejar esta vida hermosa, porque es una vida hermosa la que vivimos, hermanos. Que el Señor nos ha permitido disfrutar. Todo esto para enfrentar una experiencia desconocida. Esto resulta muy difícil de superar. No es tan fácil. Mi mamá perdió la vista y vivió sus últimos 23 años ciega. Ella había sido una mujer muy activa, muy emprendedora. Y no se quería morir. ¿Ya? Un día me dijo, en la última Navidad que la vi, ahora sí, hijo, lo que Dios diga. Y cuando salimos le dije a mi esposa, ahora sí ya se va a morir mi mamá. Me dice, ay, ¿cómo eres?
Dijo, ¿cuándo habías dicho eso? Ya había perdido el miedo. Ahora, casi todos suponemos que nos sentiríamos más tranquilos si la Biblia nos revelara más ampliamente la vida futura, la vida celestial. Pero Dios, por su amor y soberanía, ha decidido revelarnos solo lo suficiente para que, ejerciendo nuestra fe fundamentada, esperemos en paz el momento en que Él nos llame a su presencia. Y también para que anhelemos aquel día en que su promesa se cumpla y victoriosos en Cristo seamos vivificados. Dice, porque Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Esta es la victoria de Cristo, que es nuestra porque hemos creído en Él. Y si tú no has creído en Él, puedes tener hoy, en este momento, esta victoria. Si decides creer que Cristo murió por tus pecados, que fue sepultado y resucitó victorioso. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz, para que pagara todos nuestros pecados. Pero no quedó en la cruz, sino que resucitó y vive. Resucitó para nuestra justificación, para interceder por nosotros. Gracias, Señor, por esta victoria. Permite tú que todos en este día podamos creer que Jesucristo es nuestro Salvador. Haz tú la obra, que tu Espíritu Santo nos convenza y que creamos que Jesús es nuestro Salvador porque murió y resucitó por nosotros. A ti sea la gloria. Amén.